Es el año 1362. Dos ejércitos se enfrentan en las llanuras abiertas de lo que hoy es Ucrania. Aproximadamente el mismo número de soldados, cada uno armado con la misma arma. Arcos compuestos letales, arqueros rapidísimos y siglos de habilidad. En teoría, debería haber sido un empate. Pero en la batalla de las Aguas Azules, un ejército hizo algo impactante. Convirtieron herramientas idénticas en un dominio total, y el otro bando no tuvo ninguna oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué les dio la ventaja cuando ambos bandos empuñaban las mismas armas, luchaban con las mismas tácticas y se creían imparables? Bienvenidos a Reliquia y Récord, donde excavamos bajo el campo de batalla, descubrimos los sistemas, decisiones y momentos que cambiaron imperios, y te traemos historias épicas de estrategia, coraje e invención. Suscríbete y únete a nuestra creciente comunidad de amantes de la historia. Así que, descubramos el secreto que destruyó al ejército tártaro-mongol en la olvidada batalla de las Aguas Azules. Es abril de 1362 y los caballeros teutónicos están en racha. Konis, una fortaleza clave en Lituania, acaba de caer ante sus máquinas de asedio y soldados de infantería blindados. Algeras, el nuevo gran duque de Lituania, hijo de Gaminas, y su hermano Canstus, llegaron demasiado tarde, observando impotentes desde las colinas cómo la fortaleza se derrumbaba. Probablemente esperaban un milagro de último minuto, algún contraataque heroico para salvar el día. Pero todo lo que consiguieron fue un asiento en primera fila para el desastre. El humo se extiende sobre las murallas, los estandartes se rompen y el sonido del saqueo resuena por el campo. Es un duro recordatorio de que las fronteras occidentales de Lituania están bajo constante amenaza y que defenderse por sí solo no basta. Pero las guerras no se limitan a defender el territorio. Se trata de recursos, mano de obra y ventaja estratégica. Lituania necesitaba expandirse, y las tierras al este, los desarticulados principados de los Rus, eran tentadores, sobre todo porque los mongoles, que nominalmente gobernaban estas tierras, estaban sufriendo la peor crisis interna. Tras la muerte del Khan Berdi Beg en 1359, la Horda de Oro cayó en una espiral de 20 años conocida como los Grandes Problemas, y esto supuso una fragmentación a gran escala. La Horda de Oro ya no era un imperio unificado. En cambio, era un conjunto de centros de poder rivales. Kelibeg intentaba controlar Sarai, Bulat Teamir ostentaba la autoridad en torno a Bulgaria, y Abdullah afirmaba su dominio sobre Crimea. Cada uno tiraba en una dirección diferente y nadie prestaba atención a la invasión lituana desde el norte. Esta era una oportunidad única, y Algeras estaba listo para aprovecharla. Con los mongoles distraídos, avanzó hacia los principados del sur de Rus, territorios que oficialmente estaban bajo el Ulis de Crimea, controlados por Mamai, uno de los caudillos mongoles más poderosos de la época. Pero Mamai estaba ocupado disputando Sarai, la capital de la Horda de Oro, y no podía prescindir de un solo ejército para perseguir el sigiloso avance lituano. Algearis actuó con rapidez y la resistencia fue mínima. Shera, Bryans, Novgorod, Severki, Stadub y Pereas cayeron bajo su control. No fue una masacre, sino más bien una rápida toma de control administrativo, pero con la amenaza implícita de usar la fuerza si alguien se pasaba de la raya. Imagínenselo como un conquistador que colecciona territorio, como recuerdos durante un viaje por carretera. Con su control de las tierras del sur asegurado, Algearis puso la mira en Kiev. Kiev ya no era una ciudad más, era el corazón simbólico de Rus. Incluso en decadencia, tenía prestigio y peso. Controlarlo significaba reclamar el manto del poder y enviar un mensaje a todos. Lituania ya no era una idea secundaria regional, pero había una trampa. Esta acción desafiaba directamente el honor de la Horda de Oro.
Era una apuesta arriesgada, porque si Mama decidía tomar represalias, Algurtis se enfrentaría a una pelea. Y aún así, Algurtis siguió adelante. Entregó el control de los territorios recién conquistados a familiares de confianza, como su hermano Carotus y sus sobrinos, asegurándose de que las tierras estuvieran firmemente bajo administración lituana. A los recaudadores de impuestos tártaros se les mostró la puerta con cortesía pero firmeza, y la construcción comenzó de inmediato. Fortalezas, castillos y pueblos brotaron por toda Pedoleia, incluyendo el castillo Smutrich junto al río y la fortaleza Bacacota, en una colina donde los monjes antaño vivían tranquilamente. Incluso la vida cotidiana comenzó a cambiar. Se cuenta que, durante una cacería, los hermanos Karajot Taichi lograron arrear un grupo de ciervos a una isla y se dieron cuenta de que esta sería la ciudad perfecta. Así se fundó Podilski de Kamit, una huella imborrable de la expansión lituana. Pero Algeras jugaba políticamente con inteligencia. En lugar de imponer conversiones forzadas o abolir las costumbres locales, abrazó el cristianismo ortodoxo, las tradiciones bizantinas y el gobierno local. Los lugareños mantuvieron su fe, alfabeto y gobernantes bajo la supervisión lituana. Este enfoque de poder blando le valió a Lituania la reputación de gobernantes benévolos. Tanto es así que los historiadores hoy llaman al Gran Ducado el Imperio de la Seda, no por el comercio, sino porque gobernaban con mano suave en lugar de con martillo. Mientras tanto, Mami, una vez consolidada su posición en Crimea, regresó victorioso solo para encontrar a Lituania cómodamente instalada en el sur de Rus. Era como volver de vacaciones y encontrar que alguien había redecorado tu casa y cambiado las cerraduras. Furioso pero pragmático, tuvo que negociar. Algeas ofreció un trato. Lituania podría conservar los nuevos territorios, pero el tributo seguiría fluyendo a la Horda de Oro. Mama aceptó. Su imperio aún estaba demasiado fragmentado como para abrir un nuevo frente, y tener a Lituania como cuasi aliado podría incluso ayudarle contra otros principados rebeldes como Moscú. Para cuando todo terminó, Lituania se había transformado. Ya no era solo un ducado del norte bajo la presión de los caballeros teutónicos, sino que se había convertido en un peso pesado regional. Las rutas comerciales fluían a través de Podolia hasta el Mar Negro. Kiev, la joya medieval de Rusia, estaba firmemente bajo control lituano, y el camino hacia el sur y el este estaba abierto a una mayor expansión. Moscú, observando todo esto, sabía que tenía un rival al que enfrentarse, y Algeras no perdió tiempo en afirmar su autoridad allí, lanzando campañas entre 1368 y 1372, llegando incluso al Kremlin. Esta rápida expansión, la diplomacia astuta y la cuidadosa integración de nuevos territorios desencadenaron un cambio cultural y político a largo plazo. Ucrania, bajo el dominio lituano, comenzó a avanzar hacia Europa de maneras que eventualmente separarían su camino de Moscú. Kiev y las regiones circundantes no fueron colonizadas ni oprimidas. Prosperaron bajo un estado multiétnico diverso, y para los ucranianos, siglos después, el Gran Ducado de Lituania se ganó el respeto no solo por expulsar a los mongoles, sino por abrir puertas en lugar de cerrarlas de golpe. Así que sí, Algeas había provocado al oso, se había llevado el botín y lo había hecho todo de una manera que transformó la Europa del Este. Para cuando llegó el otoño de 1362, Algeas estaba en movimiento. No se limitaba a vagar por bosques o serpentear por caminos polvorientos. Marchaba con determinación, rumbo al oeste cruzando el río Dnieper. Su objetivo, la fortaleza más importante de la región, un lugar que tenía diferentes nombres según a quien se le preguntara. Los turcos lo llamaban Yabgu, que se traduce aproximadamente como líder o gobernante, mientras que los Rus
lo conocían como devoto del pecado o aguas azules. En lituano era Melangi Vanenis. Sí, es un nombre largo, pero el nombre quedó grabado en la historia porque, como veremos, la batalla que tuvo lugar aquí cambiaría el equilibrio de poder en la región. En aquel entonces, los ríos, con un ligero tinte azulado, estaban por todas partes, y la gente no andaba por ahí nombrándolos como si fueran etiquetas de vino exclusivas. Pero los historiadores generalmente coinciden en que la batalla tuvo lugar cerca del río Sinuca, un afluente del río Bug del sur. Este pequeño río finalmente encuentra su camino hacia el Mar Negro, encajado perfectamente entre los ríos Dnieper y Dnista. Aquí está la parte complicada. Los lituanos no eran exactamente historiadores en el sentido europeo. A diferencia de los franceses o los ingleses, que documentaron cada rabieta real, banquete y código de vestimenta, los lituanos preferían la acción a las palabras. Sus espadas y lanzas contaban la historia. Y, por desgracia, las espadas no dejan tras de sí anotaciones en un diario. Así que reconstruir la batalla es un poco como armar un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. Solo Maciej Strijkowski, un cronista del siglo XVI que, bendito sea, intentó llenar los huecos. Tengan en cuenta que escribió casi 2 siglos después del hecho, lo cual es como confiar en las historias de fogata de su tío abuelo para escribir un relato preciso. Aún así, Strijkowski nos ofrece la mejor perspectiva que tenemos sobre lo que sucedió. Según su relato, la fuerza tártara enviada para detenerlo no estaba comandada por un ejército mongol de élite central. En cambio, estaba liderada por 3 caudillos regionales: Abdallah Kutluk Bey, Haja Bey y un comandante conocido como Demetrius. Estos hombres no eran incompetentes, pero eran actores locales, carecían de la mano de obra, la coordinación o la estructura unificada de una expedición de horda completa. Aquí es donde las cifras realmente ayudan a pintar la escena. Lituania cuenta con entre 20.000 y 25.000 tropas, una fuerza bastante importante para el siglo XIV. Y esta no era una formación de un solo tipo, era una fuerza de armas combinadas mixta y flexible típica de Europa del Este. La caballería boyer vestía cota de malla, armadura de escamas o cuero endurecido, más ligera que la placa de Europa Occidental, pero lo suficientemente resistente como para resistir la mayoría de las flechas. La infantería, armada con lanzas y espadas, constituía el sólido núcleo defensivo y la principal fuerza en el combate cuerpo a cuerpo. Los apoyaban especialistas a distancia, desde arqueros de largo alcance hasta ballesteros pesados, cuyas virotes podían atravesar la armadura laminar. El ejército tártaro que se enfrentaba a ellos contaba con entre 10.000 y 20.000 hombres, según la fuente consultada. Su fuerza residía en la movilidad, los arqueros montados, la rapidez de las unidades y la capacidad de disparar flechas en oleadas. De hecho, ambos bandos compartían un estilo de guerra similar. Ambos dependían en gran medida de los arqueros montados. Ambos comprendían el valor de la velocidad y la maniobrabilidad, y ambos provenían de culturas militares moldeadas por el combate por pasos. Entonces, si ambos ejércitos luchaban de forma tan similar, ¿qué creaba la ventaja decisiva? Y eso nos lleva al arco compuesto, el arma clásica del paso. Este arco es la razón por la que la caballería nómada dominó Asia Central durante siglos. Pequeño, compacto, repleto de potencia explosiva, estaba hecho a medida para disparar a caballo. Y la reputación que se ganó era completamente merecida. Los tártaros eran maestros absolutos en ello. Sus ejércitos se movían con una mezcla de gracia y velocidad vertiginosa, confiando casi por completo en sus arcos para ejecutar lo que podría describirse honestamente como una forma medieval de blitzkrieg. Golpea rápido, golpea fuerte
y nunca dejes de moverte. Esto no era solo un simple palo de madera con una cuerda. El arco compuesto era algo completamente distinto. Estaba construido en capas, un núcleo de madera, cenue en la parte posterior y cuerno en la parte inferior. Cada parte tenía una función. El cuerno manejaba la compresión, el cenue manejaba la tensión, y la madera lo mantenía todo unido. Esa inteligente combinación daba como resultado un arco relativamente corto y liberaba una cantidad increíble de energía, mucho más que cualquier arco de madera de una sola pieza del mismo tamaño. E incluso pequeñas decisiones, como el tipo de madera, la calidad del cuerno y el pegamento utilizado, podían cambiar la distancia y la velocidad del vuelo de una flecha. Los arcos compuestos eran instrumentos sensibles. La humedad podía reducir su potencia hasta en un 15%, y disparar repetidamente sin dar descanso a las extremidades podía reducir temporalmente la resistencia del arco. Un paso seco y afilado al aire mantenía las ramas firmes y potentes, pero en las húmedas regiones bálticas la humedad podía ablandar el pegamento, dilatar el cenue y reducir su eficiencia. Investigaciones modernas sugieren que los arcos cenue de madera de cuerno, plenamente desarrollados, aparecieron a finales de la Edad del Bronce, probablemente en Oriente Próximo, y luego se extendieron rápidamente por Eurasia. Para el siglo XIV, cuando los mongoles y los tártaros los usaban, estos arcos contaban con siglos de refinamiento. Los arcos de las Hordas de Oro demuestran ese refinamiento a la perfección. Eran cortos, mucho más cortos que los arcos largos europeos, lo que los hacía ideales para disparar a caballo. Combinaban una forma recurvada, donde las extremidades se doblan hacia afuera del arquero al desencordarlas, con una curva refleja donde todo el arco se inclina hacia adelante antes de que se ate la cuerda. Muchos incluso tenían puentes de cuerda que permitían que la cuerda del arco se deslizara limpiamente de las puntas y otorgaban a las flechas una velocidad adicional. Y al recortar hueso o placas adicionales en las puntas del arco, las hicieron más ligeras para que el toro pudiera morder más rápido. Cada detalle, la forma, los materiales, los pequeños ajustes fueron diseñados para maximizar el alcance, la velocidad y la penetración. ¿Por qué importa eso? Porque un arco más corto es mucho más fácil de manejar a caballo, especialmente cuando estás girando tu cuerpo, galopando a toda velocidad e intentando disparar en múltiples direcciones. Un arco largo allá arriba, una pesadilla total. Un toro tártaro recurvado. Perfecto. Los arcos lituanos, por el contrario, no siempre tuvieron esos refinamientos. Sus puntas a menudo eran menos curvadas. Muchos carecían de puentes de cuerda, y los arcos mismos podían ser más pesados de maneras que ralentizaban la flecha. El resultado fueron flechas con menos energía cinética, menor alcance y menor penetración de armadura. El peso de tiro también hizo una gran diferencia. Los arcos tártaros podían alcanzar de 80 a 140 libras o más, dependiendo del arquero y el arco. Combinado con un pulgar perfectamente entrenado, esto permitía a los guerreros tártaros disparar flechas capaces de amenazar seriamente a tropas con armadura ligera, incluso galopando a toda velocidad. Los arcos lituanos, aunque seguían siendo efectivos, a menudo se quedaban cortos tanto en fuerza de tiro como en energía. Por lo tanto, sus flechas no impactaban con la misma fuerza. El ritmo de batalla de los tártaros dependía de los efectos de su alcohol. Su estilo de lucha se basaba en la velocidad y el volumen, lanzando flecha tras flecha en tormentas continuas para desbaratar las formaciones enemigas, herir a los caballos y mermar gradualmente la moral. Para disparar tan rápido, usaban flechas más ligeras. Estas flechas volaban más rápido y permitían una mayor cadencia de fuego, pero sacrificaban la penetración. Era un equilibrio. Más flechas en el aire, más impactos,
pero menos capaces de perforar algo más que una armadura ligera. Y finalmente, estaban el entrenamiento y la táctica. Los arqueros a caballo tártaros eran leyendas por algo. Podían disparar mientras se retiraban, ejecutar disparos partos y coordinar descargas con varios jinetes en constante movimiento. Entrenaban desde niños y a menudo llevaban varios arcos, uno ligero y otro pesado, para estar siempre listos para cualquier ataque. La caballería lituana podía tener el mismo estilo, pero carecía del mismo entrenamiento profundo, la misma coordinación innata, ni el mismo sistema táctico basado en el tiro con arco continuo a caballo. Sus arcos se usaban de forma diferente, a menudo como parte de un ejército mixto con lanzas, espadas e infantería pesada. Entonces, ¿qué significa todo esto en el campo de batalla? Cuando los tártaros disparaban flechas, la presión era enorme. Cientos de proyectiles perforantes de alta velocidad caían con una consistencia aterradora. Las flechas lituanas, aunque útiles, no podían igualar la velocidad, la penetración ni el volumen implacable del fuego tártaro. Los tártaros hacían lo que solían hacer: rodear, disparar, manteniendo el ritmo de sus arcos. Y, sin embargo, la línea enemiga no se rompía. Las flechas impactaban, pero no abrían brechas. No derribaban a los jinetes. No minaban la moral. Necesitaban una solución para contrarrestar esta brecha. Y fue entonces cuando otra arma lituana entró discretamente en escena: la ballesta pesada. A diferencia de los arcos compuestos de los que dependían ambos bandos, no se trataba de velocidad ni de disparo rápido. Se trataba de potencia bruta. La ballesta pesada proporcionaba energía de una forma que podía atravesar la armadura y neutralizar directamente la fuerza y la disciplina del enemigo. Y eso marcaba la diferencia. Mientras que un arco compuesto depende completamente de la fuerza del arquero, una ballesta pesada utiliza ingeniosas ayudas mecánicas, cranoquines, sin viento y otros dispositivos de tensión para superar los límites de la fuerza humana. Estos mecanismos permitían tensiones de tiro superiores a 450 kilos, un nivel de energía simplemente imposible para cualquier arco. Las reconstrucciones modernas nos dan una idea de la potencia de estas armas. Una réplica con una tensión de tiro de 540 kilogramos podía liberar alrededor de 200 rubíes de energía. Si se aumenta el peso a una ballesta más grande con un virote más pesado, la potencia asciende a casi 500 rubíes, concretamente 488 rubíes. Eso es 2 o 3 veces más energía que la que incluso el arco compuesto tártaro más resistente podía proporcionar. En términos de campo de batalla, esto supone un cambio de depender de la cadencia de fuego a depender de la energía cinética, pura. ¿Por qué importa? Se trata de la penetración de la armadura. Los tártaros no usaban armadura de placas como los caballeros occidentales, pero sí usaban protecciones más ligeras, cuero de escamas de hombre, suficiente para que las flechas de alta velocidad fueran menos letales. Una flecha compuesta estándar podía atravesar tela o cuero fino, pero contra una armadura de hombre o acolchada, podía no causar daños graves. Las virotes de ballesta pesados, en cambio, tenían la energía suficiente para atravesar estas defensas. Las investigaciones demuestran que para penetrar una armadura de hombre y acolchada, sin dejar de herir al portador, se necesitan unas 170 joyas. Esto significa que incluso una virote de ballesta de 200 joyas podía perforar e incapacitar con fiabilidad a un soldado con armadura ligera. La armadura de placas requería aún más energía. Para atravesar una placa de acero de 3 milímetros, se necesitan unas 300 joyas. Una de 4 milímetros requiere unas 475 joyas. De modo que ese virote pesado de 488 rubíes podía atravesar incluso placas de tamaño moderado y penetrar fácilmente armaduras de hierro podrido o mixtas de Europa del Este.
cuyo grosor solía oscilar entre 2 y 3,5 mil contra la caballería que cargaba a toda velocidad. Ese poder de frenado era devastador. No solo podía herir gravemente al jinete, sino que también podía herir o matar al caballo, limitando la movilidad de la que tanto dependían los tártaros. No fue una casualidad. El Gran Ducado de Lituania había estudiado a fondo las limitaciones de las tácticas tradicionales de paso. Comprendían que los arcos compuestos, por muy rápidos que fueran, tenían dificultades contra las armaduras cada vez más comunes en Europa del Este. Al desplegar ballestas pesadas, Lituania respondió con eficacia a la estrategia tártara, convirtiendo una desventaja tecnológica en una ventaja decisiva. Hay un momento al que los historiadores vuelven una y otra vez, registrado en las crónicas de Strykovski. Algiaris dispuso sus fuerzas en 6 grupos distintos y los posicionó en una línea curva, en forma de media luna. Imagínenselo desde arriba, una media luna abrazando la orilla del río. Esa media luna cumplía 2 funciones cruciales a la vez. Primero, absorbió las primeras andanadas de flechas. Los grupos centrales se prepararon, con los escudos en alto y las armaduras listas. Y segundo, bloqueó el movimiento favorito de los tártaros, el cerco. Si los tártaros intentaban barrer los flancos, la curva los encauzaba hacia la parte más fuerte de la línea lituana. Y eso importaba porque los ejércitos de paso prosperaban atacando desde todos los flancos, reduciendo las fuerzas sin comprometerse nunca en una lucha directa. Algurtis lo anticipó a la perfección y construyó una formación específicamente para detenerlo. La idea era forzar a los tártaros a una confrontación directa donde su famosa movilidad fuera limitada, y donde la caballería pesada y la infantería con lanza de Lituania pudieran mantenerse firmes. Y entonces llegó la verdadera prueba. Al comenzar la batalla, los arqueros a caballo tártaros hicieron exactamente lo que todos esperaban. Galoparon hacia la línea lituana y comenzaron a disparar flechas contra los flancos. Disparos rápidos y con ángulos cerrados, destinados a abrir brechas en la formación y sembrar el pánico entre los hombres. Pero ocurrió algo inesperado. Las tropas lituanas y rúnicas no entraron en pánico porque su formación era compacta. Tan compacta que algunas fuentes la describen como lo suficientemente compacta como para resistir el fuego enemigo. Los soldados se atrincheraron tras sus escudos, bajaron sus lanzas y resistieron la primera lluvia de flechas. Y gracias a esa disciplina, sus bajas se mantuvieron bajas. En lugar de ver cómo su línea se desplomaba bajo presión, los lituanos observaron el movimiento inicial favorito de los tártaros y no hicieron nada significativo. Y aquí es donde la situación cambió silenciosamente. Como la tormenta aérea no creó el caos habitual, los tártaros se vieron obligados a hacer algo que normalmente evitaban al principio de la batalla: acercarse. Tras absorber el ataque a larga distancia, la infantería avanzó a la carga. Lanceros lituanos y rúnicos, seguidos de espadachines, se lanzaron directamente contra la primera línea tártara. Imaginen el sonido. Escudos chocando, astiles de lanza crujiendo, acero golpeando armaduras. Para los tártaros, que dependían en gran medida de la velocidad y la distancia, este era el tipo de combate que odiaban. Y aquí es donde los hijos de Carijotas entraron en la historia. Sus unidades, equipadas con ballestas pesadas, esperaban el momento en que los tártaros estuvieran lo suficientemente cerca, expuestos y comprometidos, como para no poder esquivarlos ni dispersarse. Cuando llegó ese momento, los ballesteros lanzaron ráfagas perforantes directas contra los flancos de la formación tártara. Esta colocación fue ingeniosa por 2 razones. Primero, maximizaba la potencia bruta de las ballestas. No eran lo suficientemente rápidas como para igualar la cadencia de fuego de los tártaros en campo abierto,
pero en un ataque concentrado a corta y media distancia, impactaban con una fuerza letal. Segundo, explotaba los propios movimientos de los tártaros. Cuando la caballería intentaba rodear o presionar los flancos, se exponía directamente al fuego de las ballestas. A corta distancia, estas flechas atravesaban la armadura laminar, el cuero, la malla, cualquier cosa que los tártaros llevaran puesta. Y el efecto fue inmediato. Los soldados no solo resultaban heridos, caían al instante. Cuando un hombre cae muerto con un movimiento mecánico preciso, un solo rayo, un solo cuerpo, sacude a quienes están a su lado de una manera que las heridas de flecha comunes nunca podrían. Y esa onda expansiva psicológica se extendió rápidamente. Los tártaros eran famosos por su disciplina. Podían realizar retiradas falsas, retiradas reales, maniobras de reagrupamiento, complejas coreografías en el campo de batalla que los convertían en oponentes aterradores. Normalmente, perder unas pocas docenas de hombres no los afectaba. Pero las aguas turbulentas no eran normales para ellos. Ya estaban desgastados por las guerras civiles internas, los grandes disturbios, y muchos estaban exhaustos, desmoralizados o simplemente inseguros de sus comandantes. Así que cuando sus flancos fueron alcanzados repentinamente por fuego perforante concentrado, su confianza se hizo añicos. Las crónicas describen lo que sucedió después con una frase que rara vez aparece en las batallas relacionadas con los tártaros. Una retirada desorganizada. Simplemente un colapso repentino y caótico. Hombres haciendo girar a sus caballos, dispersándose, gritándose unos a otros, algunos soltando arcos, otros intentando escapar del campo de tiro de las ballestas. Y una vez que comenzó esa ruptura, se extendió como una grieta en el cristal. Los historiadores describieron sus pérdidas como severas, y no fueron solo unas pocas unidades aisladas las que sufrieron impactos. Fueron grupos enteros aniquilados del campo de batalla. Líderes clave murieron, dejando al ejército sin la guía que necesitaba desesperadamente. Las cifras exactas son complicadas. Los registros del siglo XIV son notoriamente inconsistentes. Pero todo lo que sabemos ofrece una imagen clara. Este fue un golpe devastador que casi destruyó la capacidad de los tártaros para operar en la región.